Palabra viva. Aleluya. Gloria al Señor. Buen día, mis amados hermanos. Ya hoy tuve el privilegio de presentar el servicio y por eso ahora vamos a continuar, porque la honra fue doble. Así que sean todos otra vez bienvenidos. Un gusto saludarles. También a los que conectan tal vez ahora, a los que nos verán después. Reciban todos un gran saludo. Y vamos a continuar entonces, como decía el pastor, con esta palabra del otro día, que hablamos el miércoles, para sacar algunas enseñanzas, algunas instrucciones que el Señor nos quiere dar este día para completar un poco lo que hablamos, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Y desde ya, como decía el pastor, íbamos a hablar o hablamos de las naturalezas, y tenemos dos naturalezas, decimos. Por eso el nombre, vamos a decir, de la prédica se llama precisamente así, las dos naturalezas. Y hoy vamos a continuar entonces con esa historia. Pero primero, hagamos un breve repaso de lo que vimos la anterior semana. Amén. Entonces, antes de eso, vamos a ver lo de siempre les digo, las Biblias. ¿Dónde están sus Biblias? A ver, vamos a otear. Vamos a ver. Y es importante que lo tengamos porque vamos a leer. Vamos a leer Biblia, vamos a buscar varios textos. Como decía también el pastor, es un tema un poquito largo, lo vamos a resumir, vamos a correr, necesito que me caigan atrás, como dicen ustedes por aquí, y vamos a ir extrayendo entonces de la palabra algunas enseñanzas. Y empezamos la anterior semana haciendo una analogía que nos ayuda un poco a entender esto, que dice que dentro de nosotros habitan, ya hay distintos ejemplos, pero en esta analogía dice que hay dos lobos que viven dentro de nosotros, un lobo blanco y un lobo negro. Ese lobo negro representa las cosas malas, las cosas que tal vez no son agradables al Señor. Y ese lobo blanco, las cosas buenas por las cuales tenemos que luchar, que buscar, ¿verdad? Y dice que esos dos lobos están dentro de nosotros luchando, peleando entre sí. Y la pregunta era, ¿cuál prevalecerá? Y decíamos, aquella la cual alimentemos. Amén. O sea que está en nosotros decidir si el lobo negro o el lobo blanco va a ser el responsable de eso. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra entonces, el mismo texto de la anterior semana, Colosenses, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 14, nos van a ayudar a hablar de todo esto. ¿Amén? Si lo buscan por ahí, me dicen amén. Ya también parece que lo tenemos arriba. Gracias por la ayuda. Entonces dice Colosenses 3, del 1 al 14, en el nombre de Jesús. Si pues, amén, amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Gloria al Señor por su palabra.
Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras todas las cosas. Y gracias, Padre, porque permites que podamos escuchar las cosas antes de que sucedan y corregir las cosas que pudieran estar mal. Yo te pido, Señor, que tomes control de todo, que abras los oídos, que quites toda tapadura de entendimiento, Señor, toda falta de sensibilidad, que se vaya el sueño, que se vaya el cansancio y lo que sea, y que podamos entender esta palabra como tú la quieres dar. Solamente soy herramienta en tus manos. Te pido, Señor, que la gloria siempre sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como pueden ver en esta palabra que leímos, nos habla de dos naturalezas. Ese hombre viejo y ese hombre nuevo. Nos habla también de algunas otras cosas, así que lo marcan, lo guardan, porque luego volveremos a esa palabra. Pero entonces decíamos que podemos dividir eso, y para eso nos íbamos a valer, les decía, me voy a apelar a la imaginación de ustedes para llamar a dos personajes, decíamos. Y a través de ellos analizar un poco algunos de estos elementos que caracterizan al hombre viejo y al hombre nuevo. Y entonces decíamos, vamos a tener por un lado a Saúl, decíamos Saúl de este lado, y decíamos a David de este otro. Amén. O sea que como decían en esa película, en esta esquina Saúl con 200 kilos de carne y en esta otra esquina David con 400 kilos de espiritualidad. Y así vamos a buscar, ¿de acuerdo? Y hablábamos de algunas cosas. Empezamos el enfoque hablando de Saúl, hablando de esa naturaleza vieja, de esa naturaleza caída. Decíamos que en la Biblia podemos encontrar algunas referencias a eso. Se puede encontrar a este término como el hombre natural, en 1 Corintios 2:14, hablábamos de la carne en Juan 3:6, Romanos 13:14, el viejo hombre que está en Efesios, en Colosenses, de lo que estamos leyendo ahora, en Romanos 6:6, hablábamos también de esa naturaleza adánica, que es naturaleza caída, que representa a ese hombre de carne. Amén. Entonces todos estos conceptos los pueden buscar después, y vamos a centrarnos, como les decía, en el personaje. Y para eso nos íbamos antes de la semana a revisar, o el miércoles, perdón, nos íbamos a revisar Primera de Samuel. Y de allí, analizando un poco varios pasajes de la vida de Saúl, fuimos sacando algunas características. Y dijimos, vamos a hacer un perfil psicológico de esta persona. Pero a través de ese perfil psicológico, puntos por los cuales nosotros mismos posiblemente nos vamos identificando, porque son cosas que nos pasan, cosas que nos pasaron, y posiblemente cosas que nos pasarán. ¿De acuerdo? Y decíamos, por ejemplo, no voy a tardar mucho con los versículos, pero decíamos que primero Dios, como a ellos, nos ve y nos hace un llamamiento. Y decía de Saúl, por ejemplo, que era hermoso, de un aspecto, tenía muy buena presencia aparentemente, que dice que de estatura pasaba el hombro a la estatura normal, o sea que era un hombre grande, un hombre de mucha presencia. Así es como Dios nos ve al principio. Él no lo conocía y Dios lo llama. Dios lo puede usar, decíamos, porque Él profetiza. Y así mismo Dios nos puede usar a cada uno de nosotros en distintas maneras, inclusive en profecía, si nos dejamos utilizar por Dios. Amén. Aleluya. Luego decíamos en esas características de su personalidad que Él tenía miedo. Y al tener miedo, dudaba de lo que Dios podía hacer. Y puede pasar en esta vieja naturaleza que tengamos miedo de hacer las cosas, tengamos miedo de ir, de hablarle a alguien, o dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces tenemos que dejarnos que Dios obre en nosotros. Amén. Luego hablábamos de que Él tenía como característica, y puede pasar con los líderes, que temen más al pueblo que a Dios, que están más dispuestos a escuchar al pueblo, o lo que el pueblo diga, o lo que el pueblo haga, o lo que el pueblo se mueva, antes que seguir las instrucciones de Dios, y en consecuencia llegar a ser desobedientes a lo que Dios nos manda. De hecho, por haber oído más al pueblo y no haber esperado lo que Dios le había dicho que esperara, él pierde la bendición. Y desde ese punto el mismo Samuel, el profeta Samuel, le dice: perdiste el reino. Dios hubiera afirmado tu reino para siempre, pero por esto que hiciste, perdiste el reino. Y puede pasar que perdamos bendiciones si nosotros nos dejamos llevar por eso. Por eso es que los líderes, y esta parte va para los líderes, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener muy en cuenta eso. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Amén. Y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso es que no hay que tener miedo de exhortar al pueblo, porque es para edificación. Amén. Entonces vamos a tomar también en cuenta eso. Luego decíamos que por decisiones podemos hacer, Él lo hizo, hacer pecar al pueblo, llevar al pueblo a un extremo que haga que caiga,
que peque, o que por alguna decisión o alguna circunstancia nuestra, llevados, motivados por esa carne, entonces otra persona caiga, otra persona peque. Y hay que tener también mucho cuidado, porque la palabra misma dice que hay de aquel que haga caer al pequeñito. Mejor le sería que le ataran una piedra de molino en el cuello y lo jondearan en el agua, ¿verdad? Porque eso puede suceder. Así que también hay que tener mucho cuidado con ese aspecto de esa naturaleza. Amén. No obedeció a Dios, decíamos, y le importaba más la opinión del pueblo que de Dios. Dios lo manda a destruir a Amalek y no lo hace tal como Dios le dice. Coge lo mejor, coge lo más bonito, coge tesoros, a pesar de que Dios le había dicho, destruye todo, rae a Amalek. Y no lo hace. Y cuando se ve confrontado, le dice al profeta, ven, adora conmigo, para que el pueblo vea que tú estás conmigo, como queriendo aparentar. Entonces le importa más su apariencia que la opinión de Dios. Amén. Eso también puede pasar en esta vieja naturaleza. Hay que tener muy en cuenta esas cosas. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él cuando pasaron estas cosas. Entonces eso puede pasar también con nosotros, que la presencia de Dios, que el cuidado de Dios hacia nosotros se aparte de nosotros cuando nosotros nos apartamos de él. Y hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros decimos por ahí, conforme a la palabra, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dijimos, le vamos a dar la vuelta a eso. Si Dios no es con nosotros, todo el mundo contra nosotros y no podemos hacer nada. Entonces puede pasar también como consecuencia de seguir los impulsos de esta carne, de esta naturaleza. Saúl tenía envidia de David y lo quería matar. Entonces puede pasar que en esta naturaleza tengamos envidia del hermano, tengamos envidia de otro pastor, tengamos envidia de otra congregación, que nosotros digamos, se está levantando, está haciendo algo para Dios. Gloria a Dios que está haciendo algo para él. También nosotros debemos hacerlo y no tener envidia de eso, de que un ministerio crezca, de que un hermanito se levante. Debemos apoyarlo, debemos llevar la palabra junto a él. Amén. Entonces la envidia puede provocar también, como en él, inseguridad. Porque él decía, si David se levanta, ¿se acuerdan que había un cántico que decían las personas, dicen las mujeres sobre todo? Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y él mismo decía, solamente falta que le den el reino. Entonces era inseguro, tenía envidia y era inseguro. Lo mismo nos puede pasar. Yo soy pastor, ese hermanito se está levantando, me va a quitar mi puesto, me va a quitar el liderazgo. Y eso no debe ser así. Amén. Entonces también eso es parte de esa naturaleza vieja. Es engañador, porque él mismo le dice a David, yo no necesito que me des una dote para casarte con mi hija, porque le ofrece casarse con su hija, y le pide que le traiga 200 prepucios. 100 prepucios, ¿verdad? 100 prepucios, le dice la palabra. Pero David va más allá y le trae 200. ¿Cuál era el objetivo de él? Hacer que en eso maten a David. Sacarse de encima a David, vamos a decir. Pero como Dios estaba con David, y hoy veremos algunas de esas cosas también, cómo es que Dios apoyaba a David. Y ahí veremos cómo es que Dios apoya a esa nueva naturaleza de la cual queremos hablar este día. Es asesino porque quería matar a David. Conspira la muerte, porque no solamente él, sino le dice al mismo Jonatán, a su hijo, y a los que estaban con él, vamos a matar a David. Y así también nosotros en alguna circunstancia podemos ponernos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer que se calle. Mira, no le prestes tal cosa, no le digas tal cosa. Y fallar así. ¿Cómo? Empujados por esa vieja naturaleza. Ven la importancia de ir identificando estas cosas, porque son cosas, como les digo, que nos pueden pasar. Dios nos advierte para que no nos suceda, pero pueden suceder. Y tenemos que estar atentos entonces. Aleluya. Y decíamos además que era soberbio y que era genocida. Porque en otro pasaje leíamos que él manda a eliminar, eran 85, 87 creo, sacerdotes que elimina. Y la ciudad de ellos, que se llamaba Nob, también ataca contra ella y destruye sus casas, sus hogares y todo eso. Un homicida, un asesino. ¿Pero por qué? Porque vio que esos sacerdotes, o algunos de ellos, habían apoyado a David. Y como él estaba en contra de David y quería eliminarlo, su soberbia le hizo actuar de manera que eliminó a muchos hombres de Dios y también a sus hogares y familias. Cuidado que también nos pueda pasar.
que se nos meta algún espíritu contrario, un espíritu de soberbia, con el cual podamos hacer daño a mucha gente. Y hay que tener mucho cuidado en esta naturaleza. Y así decíamos, podemos encontrar muchas más cosas. Pero concluíamos en que estas cosas nos hacen caer muchas veces. Por eso es que muchas veces podemos decir, ¿por qué es que caigo otra vez? Que ya no, me gustaba beber, ya no bebo, y de repente un traguito y caí otra vez en la bebida. O un cigarrito y cayó otra vez o un juego y cayó otra vez en el juego. Y así, muchas cosas pueden pasar. ¿Por qué es que sucede eso? Porque tenemos en nosotros esa vieja naturaleza, como les decía, que está peleando y que nos lleva a un lado o a otro lado. Y eso nos hace caer o fracasar a veces. Y terminamos orando, reprendiendo, cancelando, quitando de nosotros eso. Pero eso tenemos que continuarlo hoy. Y al final lo vamos a continuar. Lo hemos dejado un poco parado ahí. Vemos la instrucción y luego oraremos también. Amén. Entonces, así ustedes pueden ver en esos pequeños puntos cómo esa vieja naturaleza, representada en este ejemplo por Saúl, nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y cómo nos puede hacer caer también. Amén. Vamos a ver entonces ahora lo otro, la otra cara de la moneda. Y es la vida de David. Estábamos de este lado, ahora nos ponemos de este otro, en esta esquina del ring. Y vemos en la vida de David muchos aspectos. De hecho, hay muchos más aspectos de los que veíamos en Saúl que los que hay actualmente, vamos a decir, en David. Así que vamos a ir tocando algunos puntos, por eso les decía, tengan su Biblia a mano, váyanse de una vez a Primera de Samuel, que vamos a empezar a leer, y cáiganme atrás, porque son varias cositas que quiero enfocar. No hay mucho tiempo, pero vamos a tratar de correr un poquito, pero enfocar cada una de ellas. Amén. Entonces nos vamos a ir al libro de Samuel y vamos a ver la primera referencia, si vale el término, de David, antes de que él mismo haya sido manifestado. Vamos a ver en el capítulo 13, Primera de Samuel, capítulo 13, el versículo 14. Primera de Samuel 13, versículo 14. Dice, esto es Samuel hablándole a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Esto viene, si recordamos un poco lo que estaba pasando con Saúl, él había desobedecido, él no había esperado los 7 días que el profeta le dijo que esperara, e hizo holocausto delante de Dios, inclusive atribuyéndose una función que no le correspondía, que es la de ser sacerdote. Y se atribuyó esa función y Dios no le gustó eso y lo descarta. Entonces le dice que Dios mismo se ha provisto un varón conforme a su corazón. Y eso no es poca cosa. De hecho, solamente hay 3 personajes, uno de ellos es David, en los cuales Dios mismo habla de ese personaje. Y David tenía, dice, un corazón conforme a su corazón. Entonces Dios nos ve, Jehová nos ve y ve nuestro corazón. Todo lo que hagamos cuando vengamos a la iglesia o fuera de ella, va a estar de acuerdo a la actitud de nuestro corazón y Dios lo ve. Así nos está viendo Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque mucho de lo que hagamos, como les digo, puede aparentar algo delante de los demás, pero las verdaderas intenciones de nuestro corazón las conoce Dios. Y así como eso, Dios lo veía y dijo que era un varón conforme a su corazón, como posiblemente todos quisiéramos ser delante de Dios. Amén. Y también, un poquito más adelante, en el versículo 12, nos habla, así como lo hizo de Saúl. Me estoy adelantando, vamos a ir un poquito más atrás. Entonces, era un varón conforme a su corazón. Cuando nosotros nos dejamos llevar por esta nueva naturaleza, entonces podemos ser aceptos, podemos ser agradables delante de Dios. Varones, mujeres, conforme a su corazón. ¿De acuerdo? Vaya guardando eso, conforme a su corazón. Vamos un poquito adelante, capítulo 16, versículo 1, y luego vamos a saltar al 7. 16, si me ayudan por allá arriba, y si no lo busco por aquí. 16, 1, bueno, lo voy a leer. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel?
llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Amén. Entonces Samuel estaba triste, dice, porque Dios había descartado a Saúl. Y dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Olvídate de él. Vete a la casa de Isaí a Belén, porque de ahí voy a sacar un rey. Ahí me he escogido, me he provisto un rey, dice. Y él va, pasan muchas cosas, llega a ese pueblo y se pone delante de los hijos de Isaí. E Isaí entonces llama a sus hijos, llama del más grande hasta el más pequeño. O sea que empieza mostrándole, vamos a decir, lo mejor que él tenía en sus hijos. Y Samuel, como hombre, como persona, se pone y dice, cuando le presentan los hijos, le presentan al primero de sus hijos y dice, oh, ciertamente este es el rey, porque era alto, porque era fuerte, porque tenía mucho aspecto, mucha presencia posiblemente. Y así van pasando los hijos, pero Dios le dice, no es ese. Y fíjense en el versículo 7 lo que le dice el mismo Dios. Dice, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 16, pero el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Fíjense cómo entonces Dios ve el corazón y ahí nosotros podemos también fallar muchas veces, porque vemos el aspecto de las personas y podemos hacer hasta acepción de personas, menospreciando a aquel que no tiene mucha presencia, vamos a decir, y dándole mucha preeminencia a aquel que viene, ven, hasta como líderes podemos errar en esas cosas. Samuel, que tenía tanta visión, falló. También podemos fallar nosotros. Pero como Dios, que ve el corazón, levanta a David. Y él mismo le dice, no, ninguno de ellos es. Y entonces Samuel pregunta, ¿no hay más hijos? Y él dice, sí, queda uno que está por allí en las ovejas. No lo llamó en su momento. Dice, llámalo, que no comeremos hasta que él venga. Y entonces cuando viene, se presenta delante del profeta. Vean en el versículo 12, ahí mismo un poquito más adelante, dice, y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Fíjense cómo nos ve Dios también a sí mismo. Rubio, dice, de hermosos ojos, tenía un aspecto agradable, pero tal vez no era tan grande como sus hermanos ni tan fuerte. ¿Pero qué tenía? Un corazón que agradaba al Señor. Y así nosotros tenemos que buscar ese corazón agradable al Señor en todos nuestros aspectos. Amén. Esa es la naturaleza del hombre nuevo que tenemos que buscar. Gloria a Dios. Y vamos avanzando otro poco. Y vamos a ver una actitud del mismo David. En el capítulo 17, un poquito más adelante. 17 del 22 al 26. Capítulo 17 de los versículos 22 al 26. A ver, mientras lo buscan allí arriba, yo empiezo. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos y estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amén. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y exhibirá sus tributos a la casa de su padre en Israel. Atiendan aquí. Entonces habló David y los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense la reacción. Gloria a Dios. Tiene celo por las cosas de Dios. Esa es una característica de ese hombre nuevo, el celo por las cosas de Dios. La misma palabra decía de Jesús, que el celo por tus cosas me consume.
Entonces es una característica de esa naturaleza, el celo por las cosas de Dios. Un celo santo, vamos a decir. Y es conveniente que nosotros pidamos ese celo, no de los otros, sino un celo santo delante de Dios. Así como David también en este pasaje. Así que tengan en cuenta, también subrayen eso. Tiene celos de las cosas de Dios. 17, pero un poco más adelante, 45 al 47. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero de los versículos 45 al 47, dice: entonces dijo David al filisteo. Bueno, si recordamos un poco, aquí es cuando Goliat estaba al frente, ¿verdad? Y nadie se le atrevía a ponerse delante. Pero dice David, yo voy a ir contra él. Y entonces continúa la historia y dice: entonces dijo David al filisteo, porque ya había pasado que él se presentó delante de Saúl y se pone delante del filisteo. Y dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Gloria al Señor. Él confía en Dios. Y una característica importante es que él confía en Dios, porque dice, de Jehová es la batalla. No importa que venga el gigante, grande, con armas, con todo lo que ustedes quieran imaginarse. Él era pequeño y el mismo gigante le dice, ¿qué tú eres? Yo soy perro para que vengas delante de mí. Le dice, lo menosprecia muchísimo. Y él dice, no, yo estoy aquí no por mí, estoy por Dios. Y confiado en eso, firme en eso, se enfrenta a ese gigante. Algo que ninguno podía haber hecho. Y él lo hace. Y Dios lo respalda. Amén. ¿Qué podemos sacar de esto? Que él confía en Dios. En esta naturaleza podemos confiar en Dios plenamente. No importan los gigantes que se nos presenten. Dios está en control de todo. Y Dios peleará nuestras batallas. Por lo tanto, si no hay dinero, si hay problemas, si hay enfermedad, amén, Dios tiene control de todo. Y Dios va a resolverlo. Amén. Entonces seguimos un poco más adelante. En el capítulo 18, solamente un versículo, el versículo 5, nos habla de una cosa muy interesante de David y de esta persona nueva en el Señor. 18:5. Mientras lo ponen entonces, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Fíjense la palabra que dice aquí. Dice que él era prudente en todo lo que hacía. Y la palabra prudencia tiene muchas implicaciones, pero dice que era prudente porque él no obraba a lo loco. Vamos a ver más adelante cómo él, cada paso que hacía, cada decisión que tomaba, la hacía guiada por Dios. O sea que no actuaba a lo loco, no era impulsivo, no era como Saúl que dijo, vamos a vengar a nuestros enemigos y nadie va a comer. Él hacía las cosas paso a paso, prudentemente, no a lo loco, según la voluntad de Dios. Una parte de ese concepto de prudencia dice que él podía discernir lo bueno de lo malo. Eso también es ser prudente. Y nosotros debemos ser prudentes en todo nuestro actuar, así como David lo hacía, para discernir, para que Dios nos ayude a discernir lo bueno de lo malo y hacer las cosas que van bien. Amén. Y dejar obviamente lo que esté mal. Entonces ser prudentes como Él. Ser prudentes como Él. Saber distinguir lo bueno de lo malo. No hacer las cosas a lo loco. Eso es otra característica del hombre nuevo. Hacer las cosas según la guianza de Dios. Amén. Ya lo veremos también un poco más adelante cómo es que lo hacía. Entonces seguimos avanzando en el mismo 18, pero vamos a los versículos 26 y 27. 18, 26 y 27. Amén. Si lo tienen me dicen amén.
Vamos a seguir aquí. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese. O sea, estamos viendo un poco para atrás aquí. Atrás digo, por lo que habíamos hablado de Saúl, cuando él le ofrece la esposa, pero le dice que no hay dote. Y en cambio de dote le pide los prepucios. Entonces fíjense lo que dice. Y se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Amén. Fíjense cómo Dios le pide, Saúl le pide a David que le traiga algo difícil o imposible. 100 prepucios. Él dirá, o le habrá dicho en su momento tal vez, no, este hombre no va a poder hacer eso. En lo que esté buscando tales prepucios, pues lo van a matar. Así que, bueno. Pero como David hacía bien las cosas con Dios, no solamente le trae 100, le trae 200 prepucios. Y entonces Saúl se sorprenderá, digo yo, parafraseando, y habrá dicho, bueno, este hombre, ¿qué puedo hacer? Le voy a dar lo que le prometí. Y le da a su hija, en este caso Mical, como esposa. Amén. ¿Qué podemos sacar de esto? Cuando este hombre, revestido del nuevo hombre, nosotros revestidos del nuevo hombre, tenemos esa unción, entonces no vamos a temer las delegaciones. No vamos a temer a lo que nos digan que tenemos que hacer. Vamos a ir a hacer lo que nos mandan a hacer. Si el Espíritu nos dice, ve y háblale a tal persona, o di haz tal cosa, o haz aquello, o lleva esto. La delegación, o nos delegan, como en este caso nos delega la palabra, o nos delegan alguna cosa en la Biblia, no vamos a tener miedo de hacer, no vamos a temer a la delegación. Eso es una característica también de este hombre nuevo. No teme a la delegación. ¿Y qué hace? La cumple. Pero no solamente la cumple al 100%, como en este caso la cumple al 200%. Amén. Así que es una característica bastante interesante de esta naturaleza nueva en nosotros, que también tenemos que desear y conseguir. ¿De acuerdo? Amén. No se duerma, seguimos. Ya estamos por la mitad, así que vamos a continuar. Vamos avanzando un poquito más en el capítulo 19, de los versículos 8 al 10, solamente 3 versículos. Nos habla de algo que él hace. 19, del 8 al 10, parece que lo tenemos aquí. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Dice en la narración del texto que hasta 3 veces Saúl intentó matar a David. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando hacemos mal las cosas, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros? Se apartó de Saúl, ¿y qué venía? Un espíritu malo de parte de Dios, dice que llegaba a Saúl, o sea que lo ponía loco. ¿Cuál era la única manera de que se tranquilizara? Que David tocaba el arpa, el quenor, y se tranquilizaba el hombre. Entonces David estaba ahí con ellos, dice, pero como Saúl le tenía envidia, le tenía miedo, aprovechó que tenía una lanza cerca y intentó matarlo. Dice hasta 3 veces. Mientras él estaba tocando y hablando, le lanzó la lanza, intentó enclavarlo, dice, o sea, clavarlo contra la pared, matarlo. Pero ¿qué hace David? No se levanta en contra de él, no se pone a pelear y discutir, dice que huye de él. Huye en ese momento. O sea que no busca venganza, no busca levantarse y decir, ¿por qué tú me quieres matar? Ni nada de eso, sino que se guarda de la lanza en ese caso y huye de ese lugar. Ahí tenemos otra característica de este hombre nuevo. No toma venganza. A pesar de lo que digan de nosotros, pueden haber muchos detractores. Te has metido a eso, que tú estás ahora de aleluya y de cosas que nos pueden decir. Tranquilos, que Dios es el que tiene control de todo. O sea que nosotros no tenemos que estar tomando venganza de nada de eso. ¿Qué hacemos? Nos apartamos, como él hizo, huir de eso, huir de los problemas, huir de esas personas
que nos pueden ser tropiezo y que Dios sobre ellos, ¿verdad? Entonces esa característica es algo interesante que debemos notar de este comportamiento de David como hombre nuevo, ¿verdad? En esa analogía que estamos haciendo del hombre nuevo. Y vamos un poquito más adelante al capítulo 23 de los versículos 1 al 4. Disculpen que vaya así, como les digo, estoy corriendo un poco porque no tenemos mucho tiempo. 23, de 1 al 4, algo que todos deberíamos hacer. Y David nos lo enseña aquí. Y es algo también típico del hombre nuevo. 23, del 1 al 4, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Gloria al Señor. Fíjense aquí cómo es que él no hacía, decíamos que era prudente, ¿verdad? Eso era parte de su prudencia, no hacía las cosas a lo loco. Él consultaba a Dios, hablaba con el sacerdote, le traía en el efod y él decía: Señor, ¿voy o no voy? ¿Hago o no hago? Consultaba con Dios. Y inclusive, como podemos ver, buscaba la confirmación de Dios. Y Dios mismo le dice en ese caso: ve, desciende, que los he entregado en tus manos. ¿Qué nos enseñas a nosotros como hombres nuevos que deberíamos hacer? Que cualquier decisión tenemos que poner delante del Señor. Voy a comprar un carro, Señor, ¿compro o no compro? Voy a hacer tal cosa, ¿compro o no compro? Me voy a casar, ¿hago o no hago? ¿Es la persona ideal, adecuada? ¿Estás de acuerdo? Buscar con Dios, consultar con Dios. Y de ser posible, confirmar con Dios. Y tal vez eso no sea muy fácil, porque a veces diremos: yo le pregunto y Dios no me contesta, pero Dios nos puede hablar de muchas maneras. Ya cuando esperamos que Dios nos hable audiblemente y diga: José, ve y levántate y ve a la esquina tal y tal y tal, es porque ya Dios me habló tal vez de muchas otras maneras, a través de personas, a través de sueños, a través de la palabra, etcétera, etcétera. Pero como yo estoy endurecido, o estoy preocupado, o estoy distraído, no le estaba oyendo. Y entonces, tal vez, y eso nos pasa, a veces podemos decir: Dios no me habla, Dios no me dice nada. Dios te está hablando todos los días, a través de las personas, a través de los hechos, en su palabra. Dios te está hablando todos los días, Dios nos está hablando, pero nosotros a veces no lo estamos escuchando. Entonces tenemos que estar atentos. Y como hizo David en esta naturaleza, les repito, hacer las cosas consultando primero a Dios. Porque ya no decimos acaso: ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y si es así, entonces ¿no es Cristo quien debería decirme lo que tengo o no tengo que hacer? Entonces eso que sea para nosotros una reflexión y un tirón de orejas, porque muchas veces, y a todos nos ha pasado seguramente, hemos tomado decisiones sin estar seguros de que Dios estaba en el asunto. Y nos ha ido mal. Y después decimos: Dios, ¿por qué me pasa tal cosa? Sin tomar en cuenta que Dios no nos mandó a eso. Amén. Ahí que tenemos que pedir discernimiento, porque el discernimiento nos va a ayudar a aclararnos esas ideas. Amén. Entonces, ¿qué? Esta naturaleza, este hombre nuevo en David, ¿qué hacía? Consultaba a Dios y confirmaba con Dios todos sus pasos. Eso es lo que también nosotros tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Ya van varias cosas, mucho compromiso. Aleluya. 24, capítulo 24, del 1 al 6. Y aquí vemos otro aspecto bastante interesante que conviene recalcar. 24, del 1 al 6. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montesas. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él
como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guardó de hacer la cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Amén. Aleluya. Fíjense aquí, esto también hay que tomarlo muy en cuenta. Él tenía en sus manos a Saúl. Lo podía matar. Pero no lo hace, porque tenía temor de Dios. Y vamos a ver en muchos pasajes cuando David habla, que dice: yo no puedo poner mi mano, por así decir, contra el ungido de Jehová. ¿Y cuántas veces nosotros no hablamos contra los líderes? ¿O cuántas veces podemos criticar a los pastores por alguna decisión o a los líderes por alguna cosa que hayan hecho con la guianza de Dios? Dios será el que le llame a cuenta si se equivoca. ¿Y cómo nosotros podemos atrevernos a decir algo o esto o aquello murmurando? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y él lo tenía muy claro. Temor de Dios. El hombre nuevo tiene temor de Dios y de lo que Dios ha delegado. Respeta lo que Dios ha dicho y tiene miedo de dañar al que Dios ha enviado. Porque le repito, somos hombres, podemos fallar, pero Dios pondrá en su lugar las cosas. Nosotros no somos quien para estar criticando, murmurando o diciendo cosas contra el ungido de Jehová. Ojo con eso. Hay esa reflexión o esa llamada de atención para situaciones que se puedan presentar. Pero entonces, ¿qué pasa? Él tuvo misericordia. Porque estaba ahí. Cuando dice que cubrió sus pies, fue que fue a hacer sus necesidades. Había un lugar escondido, tenía seguramente molestias y fue a sus necesidades. Estaba distraído. Y fíjense cómo viene David, le corta el borde del manto y lo deja ir. Y dice, se turbó David. Posiblemente David en su carne dijo: ahora es mi oportunidad, lo mato y ya. Pero dice que se turbó y no lo hizo. Y dijo: ay, casi pongo mi mano sobre el ungido de Jehová. Cuidado con eso. Fíjense cómo él tuvo misericordia. Porque luego ya pasa que cuando él sale y le dice: Padre mío, y tal, le grita a Saúl: y Dios te puso en mis manos, pero yo no te hice daño, le dice, y le muestra la esquina de lo que cortó. Y Saúl dice: guau, he obrado mal y todo eso. Bueno, esa naturaleza vieja le responde y le dice: ven, hijo mío, yo no quiero hacerte daño, tú eres hijo mío, y lo abraza y, o sea, lo quiere, dice que lo quiere. Sin embargo, recurrentemente vuelve y lo quiere matar y lo quiere eliminar. Esa es la naturaleza vieja. Pero la naturaleza nueva no actúa así. Y esa naturaleza nueva en David tenía misericordia, tenía temor de Dios y no se atrevía a levantar las manos contra el ungido de Jehová. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Vamos a 2 de Samuel rápidamente, en el capítulo 5, de los versículos 3 al 5. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Amén. ¿Qué es lo que está pasando aquí en este punto? Ya pasan muchas cosas. Hubo una guerra civil que se acabó y entonces ungen a David como rey sobre todo Israel. Pero fíjense lo que dice, él tenía 30 años, él esperó a que eso sucediera. No lo forzó. No fue a decir, yo fui ungido cuando era más jovencito y ahora me toca. No, él esperó el tiempo de Dios. O sea que, ¿qué podemos sacar de esta parte? Que el hombre nuevo espera en Dios, espera el tiempo de Dios. Amén. Tenemos que esperar el tiempo de Dios, no nos vamos a adelantar. Si nos adelantamos, a veces la macamos, como dicen aquí ustedes, metemos la pata. Vamos a esperar el tiempo de Dios, porque Dios en su tiempo hará, en su tiempo obrará. Dios nos dará en su tiempo la victoria, o Dios dará en su tiempo la respuesta. A toda petición que le hagamos nos puede responder sí, no o espera. Y entonces aquí vamos a esperar en Dios.
¿Qué hace el hombre nuevo? Espera en Dios, espera el tiempo de Dios. Es una gran enseñanza para nosotros. Él estuvo corriendo. Dice que estuvo como 16 años metido en Adulam y corriendo por allí y por allá, perseguido por Saúl. Mucho tiempo. Hasta que Dios le da su lugar. Lo nombra rey en Hebrón sobre Judá, 7 años y medio. Y luego 43 años, no, 33, ¿verdad? Más de eso, 40. Como rey sobre Judá, sobre todo Israel. O sea que él esperó el tiempo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar el tiempo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ya casi, ya casi. 6, 12 al 14. No se me duerman, ya casi. 6, 12 al 14, capítulo 6, versículos 12 al 14. Vamos a ver algo que esto sí que es interesante también. 6, 12 al 14 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Amén. Fíjense en este pasaje, vemos cómo el corazón de David, y tal vez por eso agradaba a Dios, era tan tierno, vamos a decir, delante de Dios, tan claro delante de Dios, que se alegraba de las cosas de Dios. Estaban llevando el arca y dice que él, como un cabrito, saltaba delante del arca. Iba contento, feliz. Esa es otra característica de este hombre nuevo. No importa que me estén mirando aquí o me digan loco allá. Yo salgo y danzo a nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Tengo alegría porque estoy en la casa del Señor. Un poquito más adelante, en el versículo 22, aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Pero fíjense, aún me haré más vil por causa del Señor. No le importa que lo criticaran. En este punto Mical lo había criticado. Dice que Mical lo menospreció en su corazón y le dijo: como un cualquiera te has puesto a danzar con las siervas. Parece que él, como se puso un efod y no tenía mucha cosa abajo, cuando saltaba hasta se le veían algunas cosas. Y la otra dijo: wow, qué vergüenza, saltando como loco delante de Dios. Pero fíjense, ese corazón de ese nuevo hombre, cómo nos hace actuar delante de Dios. Aún más vil me haré por causa de Jehová. Amén. Es una enseñanza para nosotros. Así que cuando tengas deseo de danzar, dance. Cuando tengas deseo de saltar, salte. Cuando tengas deseo de gritar, grite. Que está en la presencia de su Señor. Amén. Gloria al Señor. Den un aplauso al Padre. Y aquí hay una consecuencia de hacer todo esto bien. Capítulo 7, versículo 12. Fíjense qué galardón, qué premio de hacer las cosas así. 7:12. Dios le habla y le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. ¿Qué está haciendo aquí? Dios está estableciendo un pacto con David, lo que nosotros conocemos como el pacto davídico. Tenía agrado de Dios de todo lo que había hecho David, y Dios le establece con David un pacto, que no va a faltar alguien de tu casa, de tu descendencia, y eso se extiende a Jesús, que era parte de su descendencia, quien reinará eternamente sobre la casa de Dios. Amén. Entonces Dios establece un pacto con David, el pacto davídico. Pero a consecuencia de ¿qué? De todas estas cosas, Dios se agrada. Y Dios establece entonces un pacto con David. Y le dice: tú morirás, dormirás con tus padres. Fíjense, ¿se acuerdan cuando hablamos de escatología? Dormirás con tus padres. Pero bueno, y entonces establece un pacto. Si nosotros hacemos bien las cosas, no es que nos va a dar tal vez un pacto como el de David, ciertamente.
Pero Dios puede pactar con nosotros. ¿Recuerdan? El hombre no pacta con Dios, Dios pacta con el hombre. Entonces Dios puede pactar con nosotros y Dios nos puede decir: te voy a prosperar, te voy a ayudar, te voy a hacer esto, voy a hacer que termines tus estudios, voy a hacer que salgas de este problema, voy a hacer que venzas en esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se agrada de nosotros. Entonces ese hombre nuevo recibe como galardón, como consecuencia de su bien hacer, ese pacto de Dios. Y tenemos que buscar eso. Y llegará, aún sin quererlo, va a llegar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir todo esto en ese nuevo hombre, dejando el viejo hombre atrás. ¿De acuerdo? Fíjense cómo Dios le da ese galardón tan grande, muy grande. 9:1. Ahora sí, ya casi faltan solamente 2. 9:1. Capítulo 9, versículo 1, nos habla también de otro pasaje muy conocido. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? Habla de Mefiboset. David, en su posición, dice: recuerda el pacto que había hecho, el acuerdo que había hecho con Jonatán, como hermanos, que se amaban mucho, se estimaban mucho. Y dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y le dicen: sí, hay uno que se llama Mefiboset, que está lisiado, que no puede andar, que está en un lugar que se llama Lodebar, donde posiblemente todos nosotros hemos estado, y que del lugar donde Dios nos ha sacado. ¿Y qué hace? Lo saca de ese lugar y lo restablece a un lugar donde iba a estar eternamente con él. Bueno, siempre iba a estar con él, lo iba a vestir de buenas vestiduras e iba a comer de su mesa. No hace Dios eso con nosotros, y no tenemos la promesa de que vamos a estar eternamente en su presencia y vamos a comer con él y vamos a estar con él eternamente. Es una gran manifestación de lo que Dios va a hacer más adelante. Pero fíjense cómo él tiene misericordia y cumple lo que había prometido, cumple lo que había pactado. Por eso decíamos hace rato, la palabra dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, una característica de este hombre nuevo es que, al ser misericordioso, cumplir lo que uno dice, cumple su palabra. No importa que vaya en contra de él. Dice la palabra, aún en contra de sí, cumple con lo que había dicho. Así que es una característica muy deseable también de este nuevo hombre: tener misericordia y cumplir lo que prometió. Así que no vamos a ir por ahí prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Si hemos dicho que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y si hemos dicho que no lo vamos a hacer, pues no lo vamos a hacer y ya. Yo le digo a mis niños: el hombre tiene una sola palabra. Y eso debemos llevar siempre. El hombre tiene una sola palabra delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y ya el último pasaje de esto, para que descansemos un poco, porque veo que estamos un poco cansados. Capítulo 11 y 12. Y aquí no lo vamos a leer, porque son 2 capítulos enteros. Lo van a leer en su casa, tarea para la casa, capítulos 11 y 12. Pero aquí nos habla del pecado de David. Y aquí vemos otra característica bastante interesante en David del hombre nuevo. Si recordamos un poco, él peca porque dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y él se queda de ocioso, porque la ociosidad es madre de todos los vicios. Y entonces ve, dice, en un tejado a una mujer bañándose, Betsabé, y la desea, y más aún, la llama, se la lleva a su habitación. Y pasa lo que pasa. Pero no queda ahí. Betsabé de eso queda embarazada y él trama un plan para matar al esposo de ella, a Urías, el heteo. Y hace que el hombre muera, la mujer queda embarazada, y todo eso fue un pecado grande. Porque él actuó de muchas maneras, pero mal. Actuó mal. Y el profeta Natán viene y lo confronta y le dice esto y aquello. Bueno, ustedes se lo leen. Pero entonces, al verse confrontado, al darse cuenta de que había fallado de tal manera, él se compunge y se postra. Dice que se tumbó en el suelo, no sé si 3 o 7 días, pero estaba en el suelo botado, gritando, llorando: Señor, perdóname. Esa es otra característica del hombre nuevo.
Tiene un corazón humilde delante de Dios, que cuando reconoce que ha fallado, se postra delante de Dios y reconoce su error. Es algo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Se acuerdan cuando Saúl falló y lo confrontaron? Él dijo, no, por lo menos ven a adorar conmigo. Le importaban más las apariencias. En cambio David no. Y ahí vemos otra característica que siempre se ha comentado. Saúl falló contra la autoridad de Dios. Y tal vez Dios no lo perdonó por eso. David falló contra la santidad de Dios. Y para Dios, para que vean eso, es más fuerte para Dios que obedezcamos a su autoridad y nos puede perdonar que fallemos a su santidad. Porque abogado tenemos. Amén. Y Él nos puede ayudar. Entonces vamos a tomar este último punto muy en cuenta. Y es una característica muy deseable, vamos a decir, del nuevo hombre, que cuando nos damos cuenta que hemos fallado, vamos a postrarnos delante de Dios. Vamos al trono de gracia para hallar el oportuno socorro. Y Dios nos va a responder. Amén. Entonces tengan muy en cuenta eso. Son varios puntos que hemos tocado. Espero que hayan podido reflexionar bien en eso. Entonces vamos a terminar, pero antes de eso, ya en este epílogo, vamos a volver al texto original. Por eso les dije, guarden eso. Colosenses 3, pero en este caso solamente los versículos 1 al 4, para responder algo ya para finalizar esto. Colosenses 3, del 1 al 4. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Lo tienen por ahí? Ajá. Entonces recordamos lo que habíamos leído al principio. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Esto nos está respondiendo a algo que podemos sacar como conclusión de todo lo que hemos visto entre el miércoles y hoy. Que es que Saúl como hombre y David, que también era hombre, a pesar de las virtudes que tenía, falló. Porque el hombre es eso. Somos humanos, decía ese filósofo, y nada humano nos es ajeno. Podemos fallar, pero hay alguien que no va a fallar. ¿Quién va a ser ese? Aquí lo dice, manifestados en Cristo. Y entonces no vamos a mirar, no es Saúl, ni David siquiera, porque hay muchas prédicas y nosotros mismos podemos decir, yo quisiera tener un corazón como David. Sí, quiero tener un corazón como David. ¿Quisiera agradar a Dios como David? Sí, quiero agradar a Dios como David. Pero ser conscientes de que soy hombre y que puedo fallar como David también falló. Pero hay alguien que no va a fallar, y ese es Jesús. Amén. Es Jesús, y Él no va a fallar. Por lo tanto, ese es nuestro modelo, ese es nuestro parangón. A Él tenemos que seguir. Gloria al Señor. Y Jesús lo dice en Mateo 11, del 29 al 30, que por cierto lo leímos al principio, pero voy a recalcar solamente o recordar una parte de lo que dice. Sed como yo, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Entonces ese es nuestro ejemplo. Tenemos que ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, y seguirlo a Él, porque Él es el sumum, Él es lo máximo, Él es el todo. Y si queremos tener un modelo, David nos sirve de referencia, pero nuestro modelo es Jesús. Y vamos a reflejarnos en ese hombre nuevo, como dice este último texto que leímos en Colosenses, que será manifiesto en nosotros a través de Jesús, de Cristo. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.